al menos en esa parte. Y me parece luego entonces, ahorita que me estoy escuchando un poco, sí tal vez hacerlo a manera de un condicionamiento, voy a ponerlo así. Pienso en otro texto de Freud, cuando habla de las palabras ensalmadoras, ¿no? Y cómo estos ensalmos tienen realmente un efecto sobre aquel que escucha. Y en este ejercicio, cuando nosotros hacemos esta referencia, me parecería muy interesante que todos pudiéramos pensar realmente si al inicio de cada ejercicio precisamente aperturamos. Puedes decir todo lo que se te venga a la mente y las ocurrencias no las dejes fuera, como precisamente dándole apertura. O sea, también eso es pertinente. Y que ellos, al menos en algo, puedan decir, ah, ok, sí, creo que dijo que esto que no parece tan importante, o que creo que es absurdo, o que es tonto, o que no tiene nada que ver, o que, ay, qué pena, pues también lo tengo que decir, ¿no? Y fíjate que ahorita que vas mencionando eso, sí me vienen a la mente varios casos, cuando ya se les propone la forma de trabajo, la siguiente sesión es como, ay, me dijo que puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Uh -huh. Y ya ahí le dices, bueno, no cosas como esta, pero algo como eso. Como que eso hasta los tranquiliza un poco, no sé, es un efecto muy, muy curioso que he notado en algunos analizantes, pero es cierto, muchos, y ese es un debate que he visto de repente, muchos no mencionan la regla fundamental, muchos no mencionan cómo se debería de llevar esa dinámica, y se quejan de eso, de que los pacientes no están asociando, de que nada más les vienen descuentos de la semana, de que no hay material con el que trabajar. Y me dices, bueno, o sea, pero le explicaste qué estás haciendo, ¿no? O sea, le explicaste algo de lo que se trata esto. Y muchos no lo hacen. Y justamente hablando de lo que decíamos al inicio, el estatuto del psicoanálisis ahorita no es como ese boom que fue en algún momento. Ahorita alguien llega, te pide por un proceso terapéutico y muchos te preguntan, oye, ¿y qué es eso del psicoanálisis? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia con una psicoterapia? Entonces, ahí está también la labor de poder decir, ok, bueno, a diferencia de la psicoterapia, nosotros nos evocamos a esta parte. Uh Y -huh. parte del encuadre funciona, pues también decir, bueno, como vamos a trabajar, es de esta forma. A diferencia de dejarlo todo al aire, todo usando lo que decíamos hace un momento, ¿no? Todo como un secreto, como solo algunos cuantos les voy a revelar cuál es el hechizo detrás de esto, entonces, ¿cuál sería la función del psicoanálisis, ¿no? Y más si se supone que estamos hablando de una práctica que normalmente se asocia mucho con poder subvertir ciertos discursos, con poder ir en contra de lo que normalmente se espera. Eso no implica que no haya reglas, y es justo lo que vas diciendo, justo las preguntas que vas dejando en la mesa es como para que podamos invitar al público a decir, bueno, claro, ¿qué está pasando con esta práctica? ¿No? Y algo muy importante que decías, aparece esto de las ocurrencias, ¿no? Es algo que se va repitiendo. Entonces, con la analogía del lago y los peces, ya por lo menos podemos decir, ok, no es que todos los peces sean interesantes. Uh -huh. Hay peces que ya tienen algunas características y aunque eso esté lleno, tenemos que pescar esos peces, ¿no? Entonces la asociación libre aparentemente no es tan libre como coloquialmente se podrá decir, ¿no? Justamente en esto de y todo lo que quieras. Entonces, ¿por qué usar esa palabra tan particular? ¿Tienes alguna idea? ¿Lo has reflexionado? ¿Por qué llamar la asociación libre? Precisamente en eso, y queda muy pertinente en muchos sentidos. Ya te comentaba en otro espacio, hice esta misma presentación, también me acerqué a volverme a escuchar, que es algo poco común que hago, pero en esta ocasión lo hice precisamente para, no sé, voy a ponerlo un poco como en contexto. Pareciera a veces que repetirse sobre un tema pudiera parecer poco atrayente.
parece que, bueno, pues nada más se la pasa hablando de la asociación libre. Más allá de eso, me parece que es un tema complejo que abordar y que en una sola vuelta no puede ser. Incluso nosotros sabemos que estas vueltas, jamás una vuelta es igual a otra. Siempre una vuelta, por mucho que parezca que es lo mismo, aunque se diga lo mismo, jamás va a suceder de la misma manera. Comprendiendo esto, uso un poco este ejercicio y digo, bueno, ya lo hicimos una vez, vamos a volver a retomar y puedo decirte que sí, no me escucho igual, hablando de un mismo tema. Siguiendo con esto que me preguntas, queda mucho Lacan en 1975 en una intervención que hizo con André Albert sobre el placer y la regla fundamental precisamente. Y de verdad parece que Lacan te está escuchando y dice, en este sentido, Albert propone, no omitir nada no es la orden de decirlo todo, lo cual no haría sino redoblar la exigencia y someter al hablante al orden del placer. La cláusula del ominoso ordena de decir algo más, algo tan singular que no sabríamos reconocerlo en sus particularidades. La cláusula de no omisión, hace rato dije ominoso, también hay que ponerlo, la cláusula de la omisión aparece desde entonces como aquello que, del decir de la regla, tiende a traer la palabra que se somete a él hacia aún más allá del principio del placer, hacia una realización puntual de una inversión del displacer en el goce, la aproximación de la singularidad de una cosa que no es reductible a la serie de representaciones placientes o displacientes. Y me parece que ahí un poco decías tú, ¿por qué decirle que no omita nada? O sea, casi que diga cualquier cosa. Y me parece que incluso como tengo vamos a ponerlo en contexto, este pequeño lapsus, en vez de decir la cláusula de no omisión, yo digo la cláusula de lo ominoso. Y si lo leemos así, es que precisamente en este ejercicio donde parece que cualquier cosa puede funcionar, ya lo dice acá, me parece también un poco, yo así lo voy entendiendo, en estas representaciones placientes o displacientes, no solamente hay que quedarnos ahí, esto es lo que me parece nos está proponiendo Lacan, no solamente hay que quedarnos ahí, y creo que tiene que ver con esto que decías un poco. Bueno, pues hoy le voy a contar de mi semana, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que vaya saliendo, digo, el que sabe es él, ¿no? Él sabrá qué hacer con eso que le cuento. Eso me hace recordar otro paciente que también ha aparecido con estos discursos. Insisto, me gustaría saber, en lo que de repente refieran cuando esto se vea, cuántas preguntas les han hecho sobre esta que les hago. Algunos analizantes a mí me han dicho, bueno, pero realmente si yo le cuento cualquier cosa, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Porque digo, pues esto es un análisis y sí tiene como ciertas normas y reglas, pero pues es que pues, le estoy contando, pues, lo dicen así, a veces yo siento que le cuento todo, o a veces siento que no le estoy contando nada, y casi seguido aparece, incluso no sé qué es lo que vengo a hacer aquí. Y me parece que es una pertinencia muy interesante. Me parece que es lo que está diciendo esto precisamente Lacan. Singularmente, no solo abocarnos a las representaciones placenteras y displacenteras, es ir un más allá precisamente. En este momento lo voy a proponer de esta manera, con los riesgos que esto tenga. Insisto, yo no vengo aquí a postular normas porque no lo pretendo, no me creo ni siquiera capaz de esto, pero me parece que podría ser un punto interesante de hacer en este ejercicio y ver estos efectos. Digo, ya Alfredo Eldenstein lo dijo,
Bueno, si lo que hacemos es andar a palos, bueno, creo que no haríamos nada nuevo en ese sentido. Si nosotros en particular nos renunciamos a esto del placer y displacer y vamos un poco más allá, ¿cómo podríamos ir más allá? Tal vez haciendo esta apertura a esas cosas absurdas, a esos absurdos que el paciente a veces hace muy sutilmente, como esto que me acabó de pasar, al decir de lo ominoso, y lo voy a poner como me apareció. Cuando quiero decir algo de la cláusula de lo ominoso, no es algo que venga. Es decir, lo voy a poner como lo voy dando ahora. Parece que lo ominoso tiene ciertas reglas y sobre esas reglas pone sus normatividades. Me parece que algo aparece aquí, ¿no? Y dentro de esas reglas también podemos entrar y también lo pongo como apareció. ¿Qué viene aquí lo ominoso a clausurar, a cerrar, a callar, a no mencionar? Y ya lo decía un poco a inicio, Luciano Lutero lo dice en algún aspecto. A veces lo más ominoso, lo más horrible, lo más sórdido aparece en estas cosas que ya se han naturalizado, que ya están como es que siempre ha estado así. No voy a abordar en este aspecto que voy a decir a continuación mucho porque es abarcar muchísimo, pero también tiene que ver con esto que nos atraviesa. Me parece que algunos sí tocamos esto de la responsabilidad subjetiva con sus limitantes, cuando para otros la responsabilidad subjetiva es una gran herramienta con la cual puede hacerse algo. Nuevamente, ¿hasta dónde podemos abarcar esto? Y a veces me parece que cuando tocamos este punto, también hay que meter todas las intervenciones, tanto temporales, es decir, del tiempo que nos habita, y de estas cosas que se han naturalizado, ¿sí? Ejemplo de esto, insisto, y solo lo voy a marcar, y sí de esta manera escandalosa, para que algo más aparezca, de lo ominoso precisamente, lo he postulado en algunos otros lugares, en otros espacios, y algo que digo es que este mundo está hecho para el hombre, las reglas están hechas para el hombre, y uno podrá decir, wow, gran privilegio, pero algo que he estado reflexionando junto con otros, es que eso a lo que le llamamos privilegio es lo que hemos visto en el capitalismo. Son migajas y esas migajas le decimos privilegio. Bajo esa regla hacemos un ejercicio que parece que tenemos ciertos derechos de los cuales habrá que preguntarse realmente si no es algo para seguir manteniendo cierto sistema que nos atraviesa y que totalmente a veces, o me parece que en muchas ocasiones, no lo tomamos en cuenta y de repente son consideraciones de, bueno, claro, pero es que esto es como muy natural, esto es normal, lo sé. Viene mucho a cuento. Veía a una historiadora en Colombia y con esto cierro mi comentario de que este mundo está hecho con reglas para hombres. Ella precisamente hace una lectura de la mujer en Occidente y es súper interesante porque ves datos que incluso yo desconocía y que ella se mete muy claramente y pensaba un poco en esta frase, ¿no? Parece que a la mujer en tiempos anteriores le iba peor. ¿En serio? Solo dejo este dato con esto cierro y para que sigamos con el dato de lo que estamos trabajando acá. Se ha encontrado cuando el ser humano habitaba la Tierra y era nómada, se encontraron a mujeres con herramientas de caza, con herramientas de cosecha. Eso significa que el hombre no era el único que iba a cazar. Esta historia que nos vendieron de que el hombre salía a buscar la caza, ¿no? Esta imagen la recuerdo clarísimo en la primaria porque así me la dijeron, así como la regla fundamental, ¿no? Es que la mujer se quedaba, y lo decía muy bien, me parece que se llama Emilia,
lo decía bien Emilia, con su escuela muy, con su escuela, sí, un poco de escuela, y con su escoba muy arcaica, ¿no? Barriendo ahí este lugar, esta casa, y el hombre se salía a buscar los animales, a hacer la recolecta. Bueno, ¿no? En aquellos momentos, literal, todos salían, y me parece lógico incluso, y bueno, no solo porque diga que la lógica que uso funcione, hay, ya lo decía Emilia, hay elementos históricos que lo demuestran. Entonces, en realidad, había tiempos peores para la mujer. Y esto nos lleva a preguntarnos muchas más cosas. Insisto, con esto cerraría esta parte, pero el gancho que tomo precisamente sobre esto que estoy presentando es sobre esta regla. Así como la historia nos las vienen a contar desde, no sé si a ti te tocó, no sé cómo te hayan transmitido en la primaria, pero te lo prometo que era una de las clases que yo más disfrutaba cuando nos daban estas historias, no recuerdo en qué clase era. Yo de verdad me hacía toda la imagen, ¿no? A estos seres ahí con sus taparrabos y sus cabellos como estos, y sí, todos peludos, salían a cazar y mi imagen era esa, porque así no las decían. La mujer se queda a la crianza, a cuidar, y el hombre salía. Muy en estos tiempos contemporáneos que incluso también están dejando de serlo, ¿no? Pero insisto, se arrastran muchas cosas más. Me parece que Byung-Chul Han lo toca cuando hace lecturas de estos tiempos sobre cómo nos vamos construyendo. Y seguramente otros autores más, pero a lo que recuerdo en estos momentos son estos. ¿Y eso qué tendría que ver con la regla fundamental? Precisamente, si esta es la transmisión de esa regla y siguiendo lo que encontré, lo dijo Lacan y lo dijo Freud, es algo que Freud quiso hacer, que solo esto se diera a cierto grupo de personas. Si lo ponemos bajo cualquier contexto, lo voy a decir de esta manera, pues esto es una secta, totalmente. Solo unos cuantos tienen información muy privilegiada, muy específica de lo que se tiene que hacer. Y vuelvo a mi pregunta inicial. Si esto es así, ¿qué estamos haciendo cuando decimos que aplicamos la regla fundamental? No sé qué te Interesante, parece. que creo que ahorita nada más estamos tocando la punta de todo un desarrollo que debería de poderse ir poco a poco trazando, porque nos pueden decir justamente la regla fundamental es nada más tal cual, como decía Freud, así, te la aprendes, se la dices y a ver qué pasa. Pero me parece que conforme uno se va haciendo la clínica, uno va leyendo, uno se va empapando de autores un poco más modernos que van tocando justamente ya estos temas de una manera abierta, uno se da cuenta que no, que la forma en cómo te cuentan esto tiene un poco más que ver con esa sensación de darle cierta magia, cierto misterio, algo como casi nadie tiene acceso a esta información, tú deberías de sentirte privilegiado, ¿no? Y como te decía, de esos mitos que se generan alrededor del psicoanálisis, entonces creo que podríamos cerrar con una última pregunta que quizás podría ayudarnos en este sentido. ¿Habría una manera entonces de comunicarle esto al paciente? Es decir, quizás no como una línea ya que todos nos tengamos que aprender de memoria, pero ¿qué es lo que le deberíamos de comunicar al paciente? ¿No? O sea, ¿cómo le podríamos invitar a que comience a fomentar este tipo de diálogo, que no es un diálogo común, es un diálogo muy diferente? ¿Qué se le podría comunicar al paciente? Ahí me parece que, insisto, ya Freud nos los ha comentado, ¿no? Parecerá una contradicción lo que estoy diciendo, pero algo que me he encontrado con algunos autores, algunos psicoanalistas, es estas lecturas sesgadas, ¿sí? Y me parece que es con lo que hay que tener mucho cuidado. No digo que yo no las tenga, solo digo que he podido observar
que a través de este desarrollo que se va dando, es un desarrollo que de repente sí tenemos que preguntar, ¿cómo sería esta manera? Algo que yo aplico es, bueno, explicarle la regla. Se hace el encuadre, pase, hacemos todo este preámbulo. Me va a decir todo lo que le venga a la mente. Me parece también fundamental un poco decirlo. La pregunta, ¿por qué solo cerrarse a esto? Pero también decirle, incluso con un poco más de énfasis. Bueno, y no solo diga cualquier cosa. También las ocurrencias que le surjan, estas cosas, y ahí como hacer ese énfasis, aquí como lo dice el texto, esas cosas que cree sin importancia, estas cosas que de repente se le hacen absurdas, estas cosas que parece que no tienen nada que ver, esas también cuéntelas. De ahí algo surgirá. Y me parece, volviendo nuevamente a las referencias con las que contamos, insisto, habrá que seguirlas pensando, es decir, pues es lo que nos transmitieron. Estas palabras que nosotros decimos y cuando son escuchadas, como tú ya lo referías en algún momento, parece que hay un efecto. Y creo que nosotros, creo que somos los más, voy a ponerlo así, no creo que sea el único lugar, pero creo que somos las personas que podemos dar mayor cuenta de que al saber el ejercicio y el efecto que tiene una palabra, lo diría texto, ensalmadora, muy freudianamente, eso modifica muchísimas cosas. Y en este mismo sentido decías, bueno, ¿qué les decimos? Me parece que precisamente ampliar un poco el marco. Porque si esto lo hacemos de inicio en las sesiones, que es algo que también comentábamos, algo que se decía es que, bueno, sí, yo no lo hago, lo decían, no, yo esta regla, o sea, no se las digo. Insisto, me gustaría ver en los comentarios si alguien dice, aquellos que se dediquen a hacer la práctica, si dicen esta regla. Será súper interesante como a manera de hacer un efecto de esto. O sea, ¿realmente lo hacemos o qué hacemos con esto que decimos que es, incluso no es cualquier cosa, ya lo decías de inicio, es una regla que funda, una regla fundamental junto con otros elementos más. Bueno, y si hacemos esto con algo tan fundamental, caramba, ¿qué pasará con el resto? ¿No? Entonces, a manera de apertura, no diría que de respuesta, de apertura me parece que podríamos ampliar un poco el marco y no solo decir, diga todo lo que se le venga a la mente, pero sí también hacer énfasis en estas cosas que parecerían, voy a ponerlo así, porque es como la sensación que de repente me parece que vienen los analizantes, en estas cosas sin sentido, en esas cosas irrelevantes. Sí, también esas cosas tienen cabida acá. Bien. Me parece una buena propuesta para empezar, ¿no? Justamente hablando de investigar estos temas, darle cierta formalidad, darle cierto espacio para que se difundan. Una buena manera de empezar a entender qué es lo que el analista le tiene que transmitir también al paciente, ¿no? No solamente quedarnos con la idea de que, claro, o sea, el paciente es el que viene, el que habla, el que de alguna manera va a dirigir lo que ocurre, pero bueno, ¿cuál es el papel del analista, no? Me parece que ya estamos en una época donde esa imagen del terapeuta serio, callado, que en realidad ni siquiera tiene casi nada que hacer en el consultorio, ya se ha ido quedando atrás, ¿no? Hablando, por ejemplo, del psicoanálisis, que curiosamente es la imagen que muchos en otras corrientes terapéuticas siguen sosteniendo para criticar al psicoanálisis, ¿no? Es una forma de hacerlo, cada quien tiene que defender su teoría, pero bueno, me parece que ya hablando de mitos, ese es uno de los que también tenemos que ir retirando, ¿no? Entonces, te agradezco que hayamos tocado este tema, me parece una charla bastante interesante, justamente por las preguntas que vas dejando en la mesa y poder abrir líneas de investigación
y de comunicación entre terapeutas, entre psicoanalistas, para ver qué estamos haciendo entonces con el método psicoanalítico. Entonces, no sé si quieres agregar algo más antes de concluir, amigo. Pues no, más que nada agradecerte la apertura. Insisto, creo que lo cierras muy, muy pertinente. Eh, Insisto, este pequeño fragmento que leí de inicio de Isidro Beck siempre me resuena mucho. Y me resuena porque tal vez con esto podría cerrar. Sí, realmente, pero pregunto, los analistas, ¿solo vamos a hacer eso para lo cual Freud o Lacan nos dan permiso? Es decir, ese es nuestro trabajo, eso es lo que hacemos en los espacios, eso es lo que tenemos que hacer, subsumirnos a sus lecturas, o que como yo leo esto y es algo que con lo que comparto y me parece que con eso podría cerrar, más que seguir la lectura a pie de la letra, seguir lo que nos deja el autor. No el legado escrito, sino el legado que nos pone con esto que trabaja. Y me parece que tanto Freud y Lacan lo hacen. Uno muy irreverente en su tiempo, hablando de cosas que eran escandalosísimas, estoy hablando de Freud, y Lacan también diciendo cosas que dice, bueno, pues también está en Freud, pero también aquí está, ¿y por qué no lo habíamos visto? ¿No? Esto está aquí, realmente hay que leerlo. Entonces es precisamente hagamos este trabajo de realmente retomar al autor en lo esencial, en esta enseñanza de vamos a buscar, ya lo decía en este último fragmento que leía, más allá de estas palabras placenteras y displacenteras. Y esto está dicho por Lacan, no es algo que yo haya inventado o algo que se me ha ocurrido. Entonces, me parece que ahí es donde podríamos ponerle, al menos, no le pondría un punto, yo pondría los puntos suspensivos para que esto siguiera generándose en otro lugar y en otros espacios. Perfecto, pues te agradezco mucho haber estado por aquí, esperamos volverte a tener aquí en Voces Clínicas. Redes sociales, algún lugar, algún tipo de contacto donde te puedan encontrar si alguien quiere a lo mejor entrar en espacio analítico contigo, se quiere acercar a tu investigación. Bueno, pues como siempre lo comento, no es gran ciencia. Aparezco, tengo Facebook, Instagram, Twitter y Héctor Valencia. Todos es lo mismo, Héctor Valencia. Y bueno, WhatsApp 55 72 46 58 55. Primero, por favor, mándenme un WhatsApp porque a veces ya saben, por los estilos que tenemos acá, hay que tener como cierto cuidado. Entonces, un mensajito y de cualquier manera, pues podemos entrar en una conversación. Entonces, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos por haber visto un episodio más de Voces Clínicas. Hasta la próxima. Nos vemos, muchas gracias, Iván.